Hola a todos, soy Rodo y hoy vamos a hablar de los legatarios. Como ya sabéis, los legatarios es una de las 4 facciones de la caja básica de Cloudspire y son una de las facciones más agresivas del juego. Su unidad más fuerte, el Explorador Real, puede salir directamente en la primera oleada sin problema ninguno, y eso va a obligar a otras unidades a jugar a la defensiva. No todos son buenas noticias para los legatarios, también tienen algunos defectos y algunas faltas. Por ejemplo, van perdiendo fuerza con respecto, van aumentando las oleadas. Otro de los problemas es que no tienen unidades de ataque a distancia, entonces el rango de amenaza de las unidades suyas se va a ver reducido a su movimiento, con lo cual los cuellos de botella son lo peor que le puede pasar a un legatario que quiera hacerse con la victoria. Tampoco tienen ningún tipo de tecnología estándar para ganar recursos, como otras facciones, y esto hace que en las últimas rondas también vayan perdiendo un poquito de esa fuerza que han ido ganando durante la partida. La última pega es que sus minions, aunque son muy buenos promocionados, no lo hacen de forma automática como otras facciones, sino que hay que trabajárselo para cada uno de ellos. La idea general de los legatarios es sencilla, es atacar con firmeza y romper las defensas enemigas. Esto va a obligar a que el enemigo gaste sus recursos en defensas y luego las podamos derribar de forma fácil. No le vas a poder ganar en obtener más recursos, al contrario, eso casi nunca va a pasar. Debes obligarle a que él gaste más para así tú tener esa ventaja de energía que tanto necesitamos. Las reglas generales de la facción son variadas, pero vamos a centrarnos en dos. La primera es volar. Todos los héroes legatarios y algunas unidades tienen la capacidad de volar. Con volar no te pueden atacar si la otra unidad no tiene antiaéreo. Y estos son relativamente pocas unidades en el juego, con lo cual te permite estar medianamente a salvo. Pero eso no significa que el contraataque no te afecte. Es decir, si tú una unidad con volar ataca a otra unidad y no la mata, la unidad que ha recibido el daño va a poder contraatacar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de a quién y cómo se ataca. Otra de las pegas de volar es que te pueden desplazar las unidades que no te pueden dañar. Entonces, si no te gusta la conga, no te metas dentro de una porque puede ser que desplacen hacia posiciones que no te interesan a tus propias unidades. La segunda regla de los legatarios, que también da muchos problemas, son las de los minicaces. Los minicaces son los pajarillos estos que se generan encima de algunas unidades y capiteles de los legatarios. Y generan además muchas dudas. Hay que pensar en los minicaces como si fueran una especie de aviones y las unidades que los generan como si fueran portaaviones. Los minicaces tienen un cierto alcance, pero no es infinito, con lo cual depende mucho de la posición de donde está su portaaviones. Son generados por los colibúos, por el héroe más tocho y por los capiteles que se llama el mirador real. Y cuando elegimos un lado de la ficha, o bien la ficha por el lado de rescate, que es para curación, o bien por la ficha por el lado de bomba a distancia, que es para agresión. ¿Cuándo se generan los minicaces? Pues estas unidades son generadas cuando se despliega la unidad que los genera y para los capiteles al inicio de la fase de ataque. Y ojo, solo una vez por oleada, no es una vez en cada ronda de ataque, con lo cual como mucho vamos a tener un minicace por cada ficha. Esto significa además que los capiteles que construyamos con las órdenes de construcción limitada no van a generar minicace en el turno en el que son generados, sino tendremos que esperarnos a la oleada siguiente. Los minicaces pueden compartir casilla con unidades que tengan la regla nido. Y esto es muy importante porque son sus bases de aterrizaje y de lanzamiento. Pero no están ni agrupados ni nada por el estilo, ni protegen ni son protegidos. Son dos unidades que están en el mismo hexágono. Si comprendéis esto, vais a quitaros la mitad de los problemas que generan los minicaces. Si una unidad que tiene minicaces se mueve, también se van a mover los minicaces. Entonces, esto va a hacer que tengan un poquito más de rango. ¿Y cómo mueven los minicaces? Pueden mover y atacar, que esto es muy importante, como si fueran héroes. Pueden mover por todos los terrenos, pueden volar y pueden acabar fuera, digamos, de su ficha. ¿Cuánto mueven? Pues mueven tanto como el valor de nidos de la unidad en la que estaban. Y pueden acabar su movimiento en una casilla vacía. Y esto les obliga al siguiente turno o bien a ejecutar su habilidad, es decir, suicidarse y hacer algo, o bien curar, o bien dañar, o volver a un nido. Esto también nos sirve para ir saltando de minicace de nido en nido. ¿Cómo actúan? Pues actúan de dos maneras. Recordad que pueden atacar, porque son como héroes, pueden atacar. No es obligatorio. Y también pueden sacrificarse al final de su fase de movimiento para o bien curar 4 a un aliado o bien hacer daño de 2 en área a todas las unidades, a todos los capiteles y a los portones. ¡Auch! Lo más importante de los héroes es que todos tienen volar y todos tienen terreno acuático, lo que nos da una gran versatilidad para movernos por donde nos dé la gana y son muy difíciles de eliminar para los estándares de vida que tienen. El primer héroe que nos aparece es Darth. Darth no parece que dé miedo, pero da miedo. Parece un canario que le han puesto un casco de legendario romano, pero es mucho más peligroso que todo eso. Su perfil de 3-1-2 no parece intimidante. Las torres especializadas sí que pueden dañarlo,
Pero si consigues aumentar el daño de Dark, puede cargarse las torres muy fácilmente. La evolución de Dark es muy buena, permite que sea prácticamente indestructible en un turno, pero a veces si no tienes la situación totalmente controlada es recomendable no mejorarlo. Esa mejora de daño puede ser muy útil en otras circunstancias y es ya de por sí muy difícil dañarlo. Dark tiene una clasificación de A porque se puede combinar muy bien con otras unidades, pero no te moleste que se muera porque a la larga es un héroe que no te va a dar la partida. Va a ser un héroe molesto, va a ser un héroe incordiante, pero no va a ser el que te dé la partida. Y además va a obligar a tus enemigos que cojan mucho antiaéreo para intentar pararlo, cosa que te puede venir bien si no vas por ese camino. Kim. Kim es alguien del equipo de desarrollo que pensó, oye, ¿y si hiciéramos un halcón que fuera un héroe? Y pues resultó. Es un halcón con habilidades de héroe. Tiene ataque veloz. Si lo juntas con una bandada de halcones puede ser ideal para tirar las torres o incluso con los habilides, lo que vas a que tener muy en cuenta el movimiento. Volar y tener 4 puntos de salud le da una supervivencia extrema y con los 3 modos de movimiento lo hace muy difícil de cazar. Por 13 CP que cuesta, la verdad es que es una ganga. En su lado ascendido continúa siendo un dolor de muelas. Kim es la opción buena para mejorar tu minion, pero tenemos el mismo problema de posicionamiento que tenemos con otras unidades. Tenemos que colocar los minions muy bien porque los cuellos de botella nos van a afectar muchísimo. Es mejor intentar un ataque lateral que nos permita hacer los daños donde debemos hacerlos. Aunque en las últimas oleadas no es tan efectiva, sigue siendo un muy buen héroe. Jaelana, este héroe parece un poco decepcionante por 6 CP, es el doble que el último héroe. Pero es que no te creas que es tan malo. Es un héroe bastante duradero. 5 de salud y volar es difícil de dañar, pero si consideras que además tiene la habilidad de crear minicaces y que esos minicaces los puede utilizar ella misma para curarse, se puede convertir perfectamente en un héroe de 9 de salud. Promocionar a Jaelana, aunque parece doloroso por perder 2 mejoras, puede ser muy efectivo a larga distancia porque en su lado promocionado tiene hasta 3 mejoras disponibles, lo que hace que pueda meterle muchísimo ataque y pueda ser un dolor. Los minions para subir tienen que o bien hacerlo a través del talento de King o bien hacerlo a través de la mejora de entrenamiento maestro de la academia, pero aún así necesitan ellos dar el último toque para poder promocionar. Esto hace que casi siempre cuando pasan su lado promocionado estén tocados, es decir, hayan sufrido algún daño y va a limitar su capacidad de ataque. Aún así, los minions legatarios siguen siendo muy buenos comparados con los de otras facciones. Los halcones son la unidad más barata del juego y tienen un perfil prácticamente igual que el de 2 CP, costando solo 1 CP. Pero claro, obtienes lo que pagas. Y no es que sean malos en sí, son buenos, tienen 2 de vida, con la mejora de los establos tienen hasta 3 de vida y pueden ser un dolor. Pero el problema es que le dan al oponente 2 de energía cada vez que son derrotados. Y esto es bastante fácil. Con su movimiento de 4 parece que van a llegar a cualquier sitio enseguida, pero esto puede ser un problema porque se separa mucho la oleada. Son muy baratos, te pueden servir para tapar cualquier hueco de CP que te sobre, pero esa cantidad de energía que le da al contrario, además de que los héroes enemigos van a promocionar casi seguro si los lanzas contra él, hace que sea un poquito peor. En la primera oleada quizás serían hasta incluso no recomendable lanzarlos, sino esperarte a que el enemigo construya capiteles para lanzarlos a por sus capiteles. Ahí sí que puede ser bueno. También puede ser interesante suicidarlos contra algún landmark neutral y así evitar que ganen esos puntillos extra los enemigos. El habilidad es una ave muy cara comparada con el halcón. Aporta fuerza bruta y un poquito de masa. Y es posible que con su movimiento de solo 2 haga que se separe del resto de la oleada de halcones. En un enfrentamiento estándar, digamos con un luchador nato, va a ganar siempre la habilidad, lo pongas como lo pongas, ataque y ataque. Entonces es una combinación muy buena para el combate, digamos, de choque de cuerpo a cuerpo. Y también con ataque veloz hace que los capiteles enemigos pues duren poquísimo. No hay nada malo en el habilidad. Sus estadísticas están por encima de la media y el problema realmente de la habilidad es que como no existen las unidades de alcance, el cuello de botella les va a frenar muchísimo a que sea una unidad mucho más efectiva. Cuando se promueve, y si se consigue promover con su vida al máximo, es una delicia. Sus habilidades hacen que se meta entre las líneas enemigas y haga un destrozo considerable. Es buenísima en el modo mejorado, pero el problema es poder mejorarla. Repetid conmigo, el minicace es una ficha activa. Repetid conmigo, el minicace está activo.
tú puedes atacar con el minicace y el minicace puede ser atacado, al igual que el colibúo. Esto es una tontería, pero es un dañito más que puede hacer el minicace. El minicace puede atacar como un héroe. El daño 2 de base del colibúo más 1 del minicace básicamente es un daño 3 y por 4 CP es muy buena opción. Además de que si sacrificas al minicace, es decir, haces que el minicace ataque, la represela se le va a llevar el minicace. Parece una tontería, pero los minicaces son la fuente de este ejército. Igual que otras facciones tienen otras unidades clave, los minicaces son muy importantes para esta facción. Puedes, si quieres, dejarlo aparcado en alguna de las torres que tengan nido, o al revés, o enviar el minicace de alguna de las torres con él, puesto que encima de una ficha con nido puede haber cualquier número de minicaces. Es decir, podemos coger incluso los 3 minicaces y ponerlos encima de un colibúo, si vamos recogiendo minicaces de otras torres. Esto es una amenaza terrible. ¿Qué nos da la mejora? Pues nos da volar y eso nos va a facilitar muchísimo, muchísimo la supervivencia. Pero su principal amenaza es el tiro único del minicace, que tiene un rango de 2 del movimiento del colibúo más 2 del movimiento del minicace más la adyacencia. Puede tener un rango letal de hasta 5 casillas y eso es mucho. Hay que manejar el minicace bien, pero puede ser un rango terrible. Es una especie de proyectil viviente, con lo cual se lo pueden cargar, pero ya destinan recursos a cargarse a esa unidad. Contra los capiteles enemigos funciona de lujo, se carga los capiteles que da gusto y para mi gusto son bastante baratos para lo que hacen. Una vez que ha perdido el minicace se convierte en un poco más que una Beliz desmejorada, con lo cual hay que tenerlo todo en cuenta. Por último, hay que decir que cosas como salpicadura y cosas como el empalamiento del jabalí hacen que él sufra daño el minicace, es decir, que aunque compartan la casilla no se ven protegidos uno por el otro. Promocionar al colibúo es bastante difícil porque hay muchas unidades compitiendo por esta promoción. Y además, promocionado es prácticamente como un espolón real. Mucho daño y volar. El caza aéreo. El caza aéreo va a depender un poquito de los dados de mando que nos saquen el CP y de las selecciones que compremos en el mercado. Es un minion que vale 4, que no es muy caro, pero tenemos que meterle algo debajo. Que ese algo debajo puede ser o bien un halcón, o bien una cosa del mercado, algo baratito, o bien ya nos podemos volver locos y meterle un espolón real para protegerlo y dejarlo justo en el sitio donde más daño creemos que puede hacer. Cuando asciende, pierde asalto, pero gana ataque rápido. Yo creo que esto es más que nada para poder llegar al portón directamente enemigo. Es decir, durante el camino voy cargándome capiteles para ganar esa mejora y ya al final ataco primero para poder atacar al portón antes de que me quiten el último puntito de vida. Si consigues reunir los 9 que cuesta el caza más el espolón real, felicidades, porque vas a tener un combo muy duro, aunque, eso sí, muy frágil, como casi todo lo de esta facción. El lema de la Real Academia Española de la Lengua es limpia, fija y da esplendor. Y creo que el siguiente secuaz es digno de este lema, porque limpia las líneas enemigas que da gusto, fija a los héroes junto a sus capiteles y da un esplendor a su facción. Bueno, el espolón real, la nave insignia de los legatarios, si nos ponemos así. Vale 5 de CP y puede salir en el primer turno. Es que, ¿qué más quieres? Va a hacer que cambie la estrategia del contrario. Va a hacer que el contrario se devane la cabeza pensando si lo va a poner o no. Y tú simplemente con el rango de amenaza, de si lo voy a poner o no, haces que se condicione al enemigo. Tiene 5 de salud, vuela, difícil de matar, te hace daño 3 de base. El mejorado, daño 4. Y es muy fácil matar a cualquier bicho. Las facciones que lo tienen un poco más fácil para contrarrestarlo, pues son los Contender, que tienen bichos con mucha vida y algunos con alcance. Los Naroran, pues sí, tienen alguna unidad que tiene alcance y daño, y los Brownen lo tienen muy complicado porque pueden cargarse a las únicas unidades que le pueden hacer daño real de un toque. Los minicaces. Hemos hablado al principio, hemos hablado hace poco y vamos a hablar ahora, y posiblemente hablaremos después porque son muy importantes comprenderlo. Lado salvar, lado bomba. El lado salvar es un poquito peor porque solo te permite salvar unidades, pero no es lo habitual. Alguna Beliz quizá que recupere vida para cuando ha sido promocionada, algún héroe que también mejore, pero no es lo habitual. El lado bueno es el lado bomba. La pena es que se te consume, entre comillas, huecos de minion, es decir,
Quitando los minicaces, que son, lo puedes ver como si fuera un proyectil o un talento, como si fuera un talento con ficha, te quita variabilidad de otras opciones. Otras opciones tienen 6 tipos distintos de minion y tú tienes 5 más los minicaces. Además, solo tienes 3 y no hay forma, o al menos yo no veo forma, de que salgan más de 3 por oleada, porque aunque construyas las torres, hasta la siguiente oleada no te salen. Es decir, si basas tu estrategia en crear minicaces, que sepas que como mucho vas a tener 3 por oleada, que no está mal, que es un montón, pero se limita mucho el abanico de opciones que puede tener con respecto a otras cosas. Además, que es un blanco que es fácil, solo cuesta una herida y da 2 de energía, que es un buen cambio. Es decir, el enemigo, si te tira un minicace, va a perder su amenaza, su rango, su ataque, y además va a ganar 2 de energía, con lo cual van a ser objetivos prioritarios y que va a querer tirar siempre que pueda, aunque eso le signifique que deja en viva otra unidad. Por lo tanto, intenta no regalarle mucha energía al contrario porque la va a poder aprovechar fácilmente. La bomba volante es una de las mejores opciones. Si consigues colocarla en un sitio ideal, puedes hacer un montón de daño y destrozar al enemigo. Recuerda que los puedes lanzar primero y en el turno siguiente hacer que se suiciden, con lo cual tienes un gran juego para poder moverlos. Los minicaces son una unidad muy flexible que puede también negar pozos y puede hacer ese dañito que le falta para matar una unidad. Además, también puede servir para hacer que se utilicen el represalia contra él y tus unidades normales ataquen sin miedo a la represalia, con lo cual puedes ascenderlas. Son muy versátiles. Y recuerda que no hay límite a la capacidad de los minicaces en un nido, es decir, puedes ir recogiendo con el héroe, con Jaelana o con un colibúo, puedes recoger todos los minicaces y tenerlos ahí preparados para lanzarlos en el momento apropiado y hacer un montón de daño. Cuidado con la salpicadura y con la carga del jabalí, que te los limpian todos de un toque. Capiteles. El refugio. Tener ataque y fortificación en una unidad barata no viene mal. En las primeras oleadas, donde casi nadie tiene ataque, viene bien. Pero un héroe te lo puede tumbar bastante fácil. Es barato y cumple su función de ocupar el hueco. No hay mucho más que decir. Para las siguientes oleadas puede ser mejor inversión en un rascacielos, claro, si te lo puedes permitir. El rascacielos es el capitel básico, cuesta 4, tiene alcance y rango y tiene una capacidad de mejora de 4, que es muchísimo. Esto puede hacer que nos gastemos la febrera de hasta 7 puntos de fuente en mejorarlo como queramos, pero la ventaja es que lo podemos mejorar como queramos. Por lo tanto, podemos ponerle una mejora de alcance o una mejora de daño y una fortificación y tendremos un capitel que solo nos cuesta 5. El minarete es un poquitín mejor que el refugio y en muchos sentidos es quizá mejor que el rascacielos. Tiene la misma regla, tiene la misma mejora, cuesta 1 menos y también solo ofrece 1 cuando es derrotado. El inconveniente es que tiene menos capacidad, pero bueno, aún así sigue siendo un buen edificio. Gana defensa aérea, que puede parecer muy bueno, pero es que casi nadie tiene aéreo, solo tú eres el que tienes aéreo, con lo cual esa ventaja es prácticamente inútil. El mirador real solo cuesta 4 y tiene muy buena pinta, no parece que tenga mucho de sí mismo, pero si juntamos sus habilidades con su capacidad de mejora de 5, podemos crear un monstruo importante. Las habilidades, lo de los minicaces, todo lo que he explicado, puede generar un minicace y puede lanzarlo desde ahí a distancia 3, que es bastante. Eso, juntado con sus mejores, hace que sea una fortificación muy cara de mantener, pero muy buena si la conseguimos colocar en el sitio correcto. Recuerda que solo tienes 3 minicaces, con lo cual no te flipes colocando miradores reales. Cumbre de la Academia. El primer avance simplemente no te bloquea las torres que acabamos de ver, con lo cual poco más puedo decir. La segunda es un poco contraintuitiva porque es la formación magistral. Esta, junto con la habilidad de King, es la única forma de hacer que tus minions promocionen. Los minions mejorados son muy buenos, pero como casi siempre van a competir todos por ser el que promociona y van a ir promocionando, digamos, de uno en uno por esos cuellos de botella, quizá no es la mejor opción para tener al principio. Cuando los minions promocionan, recordad que casi siempre van a sufrir daño porque no tienen mejoras de alcance. Entonces va a ser un minion promocionado, pero con vida reducida. Otro problema es que con el dado de Abelir, si le consigues meter ataque y promociona, pierde esa mejora. Con lo de la vida no pasa, es decir, una Abelir con una mejora de ataque que promociona, pierde esa mejora de ataque. El mediador espabilado, la verdad es que es una forma de ganar calderilla, pero no es algo que sirva para los legatarios. Tienes que resignarte a que no vas a ganar recursos como lo ganan las otras facciones que lo tienen de gratis y sin ningún problema. Lo que más barato que puedes comprar son o bien los territorios de 2 o bien alguna cosita de 1.
pero tampoco es que te vaya a ganar mucho esas 2 de energía. Yo creo que es una mejora que encima la tienes que pagar y te quita de poner otras cosas. Además, si lo compras en la oleada 1, poco vas a poder comprar y no tiene mucho sentido. Con la segunda mejora, con congelación de mercado, de nuevo tenemos el mismo problema. Dependemos de lo que haya en el mercado y de lo que nos dejen nuestros oponentes. Es decir, si somos el último, poco podemos hacer. Con lo cual es una mejora poco útil. La última mejora, que es oculto de las vistas, es comprar a ciegas, pero es una mala opción. Puede servirte para comprar un chip de mercado que no se considera tu opción de compra. Con esta opción podrías conseguir hasta 2 chips de mercado por turno, pero realmente no te van a servir para mucho, porque si te sale un héroe ya tienes 2, y si te sale una fortaleza ya tienes todas ocupadas, y si te sale un artefacto y no tienes héroes para colocarlo, porque no tienes ninguno en la pila de despliegue. Es un poquito aleatorio además. Caballeriza. Con el nivel 1, entrenamiento de halcones, le damos vida a nuestros Harrier. Esto puede ser contraproducente porque vamos a querer producir muchos más. Oye, nos están regalando un puntito de vida. Pero es que los Harrier no son buenos porque le dan mucha energía, al contrario. Hemos solucionado el tema de que los héroes puedan cargárselos fácil. Aún así, podemos crear muchos y le vamos a dar mucha energía, al contrario. Yo invertir en el primer turno no lo veo como una buena opción, teniendo en cuenta que hay otras cositas mejores. Pero bueno, en oleadas posteriores puede ser útil. Las reservas. Esto es, si tus tropas avanzan hasta el enemigo de bocadas, esta puede ser una de las mejores opciones para intentar tener una segunda línea. Además, puedes elegir o no utilizar esta mejora, con lo cual puedes hacer que entremos en modo campamento antes o hacer que dure un poquito más la oleada si lo necesitas. Entrenamiento de habilidad. Si te gusta la fuerza bruta, esta es la rama que tienes que seguir. Lanzamos un dadito y todas las habilidades que vayamos lanzando este turno van a tener esa mejora. Recuerda que con reservas podemos tener hasta 3 habilidades, con lo cual es una mejora que puede merecer la pena si nos gusta y además no muy cara. Otra cosita a tener en cuenta, cuando promocionamos a una habilidad, pierde sus mejoras de ataque, si las tuviera con este dado, pero no sus mejoras de vida. Con el nido modesto puedes hacer que tus minicaces del Colibúo, por ejemplo, vayan a unos minaretes donde sean más útiles a la hora de defender o a la hora de curar un héroe. Todo lo que he dicho de los minicaces se aplica a esta nueva mejora, pero ahora tienen más posibilidad donde colocarlos. Gran nido. ¿Es una buena mejora? Pues sí, claro que sí. Pues tener 3 de movimiento con los minicaces encima del colibúo hace que aumente el rango de amenaza de los colibúos en 2, lo cual siempre viene bien. Si tu estrategia es con minicaces, claro. Nido real, lo que tenemos es una mejora a un capitel de nuestra fortaleza, no al que queramos de por ahí en medio, sino al de nuestra fortaleza, lo que lo hace un poquitín peor, pero dado que nos puede dar hasta 3 más de alcance, puede ser útil si tenemos la fortaleza colocada cerca de la del enemigo. Aún así, es una mejora que es plenamente defensiva. Pista de aterrizaje. Con planeo es completamente prescindible. Sacar a nuestro minion un poquito más cerca del enemigo, lo único que va a hacer es que se puedan suicidar antes y nunca va a hacer que lleguen al primer turno a ningún sitio interesante. Esto solo sirve para unidades con volar, como los héroes y el espolón. Entonces, si tu estrategia no es agresiva, no te cojas esta mejora. El portaaviones eléctrico sí que puede ser útil. Si consigues colocar una torre, digamos, alejada de la zona de influencia, flanqueando, puede ser muy útil para colocar a un espolón en esa zona o a un héroe. ¿Qué va a hacer ese espolón? Va a llegar más fresco a la fortaleza enemiga, incluso podría flanquearlos y evitar las principales defensas del enemigo. Este puede ser que no parezca un buen árbol de avance, pero aún así, si la situación te permite, colocar un fuerte en una zona alejada puede hacer que se decante la partida hacia tu favor. Santuario. Con la mejora de frente unificado, para mí es asombrosa. Es ganar de media 1,5 punto de CP por turno. No es lo mismo empezar con 6 o 7 de CP y que tu enemigo empiece con 5, que tener, por ejemplo, 11 o 11 y tú tengas 13. La diferencia pierde un poquito a la larga, pero sin duda es una de las mejores opciones y yo lo compraría casi siempre desde el principio. La siguiente mejora, reparación de puerta, pues es terrible. Hemos dicho que es reparar una puerta en vez de por 3, por 2. Parece una rebaja, pero en realidad no es, porque estás pagando el coste de la puerta, estás dejando que te peguen y todo lo que sean mejoras para cuando te han pegado es porque no lo estamos haciendo bien. Y quitando que lo vas a comprar a partir del segundo turno, pues no lo veo el uso, o al menos no le veo el uso para eso. Sí que podría servir para el final de la partida, para gastar un poquito
y ganar puntos. Uno por la mejora y otro por lo que te curas. Los capiteles de la fortaleza también lo veo un poco extraño. Te vas a gastar hasta 9 de energía para construirte gratis 2 minaretes en tu torre. Si no te están pegando, esto unido quizá con el lado que te permite añadir minicaces podría ser útil, pero aún así no es una actualización que merezca mucho la pena. Como habéis visto, los legatarios son una facción muy agresiva y que quizá tiene un poquito de falta de variedad porque pierde, pero gana mucho con la amenaza de los minicaces. Si queréis saber algo más sobre estas u otras facciones, ya sabéis, seguidme en el canal y si os ha gustado, darme like y comentar. ¿A vosotros qué os han parecido todas estas calificaciones? ¿Estáis de acuerdo? Dejadlo en comentarios. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.